el Silicon Valley Bank es técnicamente el banco de las startups. O sea, Así es. una startup, para que un banco le abra cuenta, es algo complicado. O sea, ya que si hay empresas que te abran cuenta, ya es complicado. Pero de que si hay una startup, quizás vaya a tener una cuenta chiquitita que te van a dar un par de luquitas para capital de trabajo. Pero una cuenta que te preste harto dinero, no es difícil. Es complicado. Y la Silicon Valley Bank se especializó en ese tipo de empresas. Entonces tenía banqueros especialistas en startup, de tal manera que cuando alguien, porque no es como, no son como los bancos de personas, que tú vas y le dices, oye, necesito 20 millones. Y te dicen, ya, toma, acá está. Así, manda a las liquidaciones y te pasa la plata. No, no. Cuando tú pides plata como empresa, tú tienes que presentar un plan de trabajo. Un plan de trabajo de en qué vas a invertir el dinero y cuál va a ser el impacto que va a tener en tu negocio. Y de acuerdo a esa evaluación, ellos van y te pasan el dinero. ¿Qué es lo que ocurrió con este banco? Este banco se convirtió en el banco emblemático de la startup y lógicamente prestó mucho dinero. Y ahí, Álvaro, si quieres contar tú la historia. Y bueno, este era el banco, como muy bien dice Cristóbal, que se especializó en startups de Silicon Valley. Y vayamos y rememoremos, vayamos a la pandemia. ¿Cómo les fue a las empresas tecnológicas en la pandemia? Les fue muy bien, porque obviamente muchas empresas tecnológicas vieron un crecimiento importante porque naturalmente las personas empezaron a utilizar más servicios tecnológicos por efectos del encierro. Entonces, en la pandemia, el banco creció muchísimo, porque los clientes crecieron muchísimo dado el aumento en las ventas de los clientes. De hecho, creció 4 veces más o menos el banco. ¿Ya? Y ese es el primer punto. ¿Vale? Mucho, a sus clientes les estaba yendo muy bien y depositando mucho dinero en el banco. Entonces, todo ese exceso de liquidez que tenía el banco de sus clientes, porque los bancos, todos tenemos que saber que los bancos prestan los saldos que nosotros tenemos. Entonces, ustedes tienen una cuenta en el Banco Estado, el Banco Estado toma ese dinero y lo presta. Todos los bancos hacen exactamente lo mismo, prestan el dinero, un porcentaje alto del dinero que las personas tienen. En Chile, por lo menos, los bancos pueden prestar hasta el 97% de los saldos que nosotros tenemos en nuestras encuestas. La ley de encaje en Chile es que el banco tiene que tener reservas por el 3%. ¿Vale? Entonces, los bancos prestan el dinero. ¿Y en qué invirtió el Silicon Valley Bank? Invirtió principalmente en bonos del Tesoro norteamericano a largo plazo. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Bueno, vino la crisis inflacionaria, la guerra y todo el cuento, y ese efecto de inflación, que lo hemos conversado muchas veces también, hace que suban las tasas de interés. Y cuando suben las tasas de interés, el valor presente de los bonos cae. Y naturalmente esas inversiones empezaron a perder dinero. ¿Por qué cae el valor presente de un bono cuando sube la tasa de interés? Porque el bono funciona con la lógica opuesta del depósito a plazo. Cuando yo compro un bono, lo que estoy haciendo es comprar un valor futuro. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, supongamos que este vaso es el bono y este vaso es un bono de 10 millones de pesos. La pregunta es, ¿cuánto tengo que pagar hoy, por este vaso, que en el futuro este vaso vale 10 millones de pesos? ¿Vale? Entonces, cuando sube la tasa de interés, lo que tengo que pagar hoy para en el futuro tener este vaso que vale 10 millones de pesos es menor. ¿Por qué? Porque la tasa de interés subió. ¿Vale? La lógica inversa. Entonces, si sube la tasa, el valor presente del bono cae. Como este banco tenía mucho capital invertido en bonos de largo plazo, por efecto de la alza tasa, muchas de estas inversiones empezaron a rentar negativo. Adicionalmente a eso, en periodos de crisis, naturalmente los inversionistas depositan menos dinero en fondos de capital de riesgo. ¿Cuántos de ustedes están invirtiendo en fondos de capital de riesgo hoy día? Pensando no en acciones tradicionales del Standard & Poor's, el IPSA Porque o existe los temor. mercados tradicionales, sino que los fondos más riesgosos, invertir en startups, que es por lejos lo más riesgoso. O sea, cuando hablamos de la inversión en startups, de 100 startups, 90 se van a morir, 5 van a funcionar más o menos, o 10 más o menos, y 2 o 3 van a crecer mucho. Y lo que buscan los fondos de inversión en startups es precisamente eso. Decían tener 2 o 3 que se multipliquen por mucho y recuperan la inversión. Pero eso naturalmente es una inversión de mucho riesgo. En consecuencia, los inversionistas depositan o invierten menos en este tipo de instrumentos. Y muchas de estas startups, también tenemos que saber que crecen perdiendo dinero. ¿Cuántos negocios crecen perdiendo plata? Negocios que pueden ser grandes. Yo no sé si Uber, por ejemplo, tiene utilidades hoy día. Hay muchos negocios o empresas que suelen ser grandes. Amazon, de hecho, tuvo mucho tiempo perdiendo plata. ¿De dónde sale esa plata No, que pero pierden estos negocios tecnológicos que crecen siguen mucho? perdiendo plata. Es que todas esas pérdidas se financian con capital de trabajo que ponen Exacto, inversionistas que que ponen los están detrás. inversionistas.
Y también con que deuda. están, Y también con deuda, claro. claro. Entonces, ahí es donde está el problema, porque como naturalmente los inversionistas empezaron a depositar menos dinero, se empezaron a quedar sin liquidez las empresas. Y las empresas que eran clientes de Silicon Valley Bank y tenían menos liquidez, además con el alza de tasa de interés su capital de trabajo era más caro, empezaron a hacer retiros de a poco. ¿Para qué? Para tener liquidez para pagar. ¿Y eso qué terminó generando? Estrés financiero del capital de los bancos. ¿Por qué? Porque el banco, como presta el dinero de los saldos de las cuentas, y los clientes estaban depositando menos de lo que estaban, o sea, los depósitos estaban siendo menores que lo que estaban siendo históricamente, empezaron a aparecer los problemas de liquidez del banco. Dado que el banco prestó esa plata, los que estaban sacando el dinero decían, chuta, puede aquí haber problemas. Y varios analistas dijeron, oye, saquen la plata del Silicon Valley Bank porque está con problemas de liquidez. Y eso generó una corrida, las famosas corridas bancarias. ¿Y qué cosa es la corrida? Que vayan los clientes en estampida, por decirlo de alguna manera, a retirar los saldos que tienen en las cuentas. Y resulta que los bancos se quedan sin liquidez. ¿Qué tuvo que hacer el banco en ese momento? Vender las inversiones de los bonos con un valor par más bajo. Y ese fue el principio de la gran crisis, cuando el banco anunció que vendieron inversiones que tenían, perdiendo $2.000 millones para hacer frente a la liquidez que necesitaban, y vendieron perdiendo plata. El mercado dijo, esta empresa está muy mal, y ahí empezó la corrida, y ahí vino el desastre, y 2 días cerraron prácticamente. En 2 días lo tuvieron que intervenir. Y muchas empresas perdiendo la plata, porque al final lo que estaban diciendo es, los clientes tienen asegurado hasta $250.000. Pero habían depósitos naturalmente mayores. Entonces esto genera que clientes también vayan a perder sus recursos.